Reitero de parte de Monseñor Giovanni Cupitra la bienvenida a todas las personas laicas, hombres, mujeres de nuestra vicaría que asumen esta responsabilidad tan especial de poder llevarle la comunión a los enfermos y poder asistir en las diferentes celebraciones eucarísticas, pues para apoyar fundamentalmente a los sacerdotes. La tarea de formación siempre dentro de nuestra Iglesia Católica ha sido fundamental. Todos los papas a través de la historia, pero especialmente Papa Francisco, Papa León, nos han insistido muchísimo en buscar los espacios, los medios para poder capacitar a los laicos en los diferentes ministerios que están desarrollando. Abrimos nosotros esta experiencia de manera virtual, obviamente entendiendo también las complejidades de podernos reunir todos simultáneamente a la vez, pero creemos también en la posibilidad de integrar la tecnología dentro de nuestra formación. Entonces, recordemos también la importancia que Monseñor Luis José, durante este tiempo que ha acompañado a la Arquidiócesis de Bogotá, le ha dado para que nosotros, los párrocos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, busquemos que las personas que están en los diferentes ministerios de la Iglesia se formen y se capaciten. La experiencia que vamos a realizar para la formación de los ministros extraordinarios de la comunión, antiguos, nuevos, para los proclamadores de la palabra también que ya llevan un tiempo, los que van a comenzar a ejercer este ministerio, ha sido impulsada por los diferentes vicarios episcopales. En este momento, Monseñor Giovanni es quien acompaña nuestra vicaría y él también nos ha abierto la posibilidad de crear este espacio formativo para los ministros. Entonces, la experiencia es conocida, es acompañada, también es guiada por Monseñor como cabeza de nuestra vicaría de Cristo Sacerdote, y él nos ha pedido particularmente a Enrique, a los padres arciprestes y a mí poder orientar esta experiencia que Dios mediante hoy iniciamos. La experiencia que arranca en este día consta de lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta. Enrique también les envió a ustedes el correo, y en el correo les explicábamos cómo va a ser la experiencia que vamos a tener durante este tiempo. Para las personas que ya han ejercido el ministerio extraordinario de la comunión de las parroquias de Cristo Sacerdote, la experiencia va a tener los siguientes elementos. Primero, nosotros vamos a tener 4 sesiones de formación virtual para las personas antiguas, los días miércoles a las 7 de la noche. Entonces, para que tengamos en cuenta, estos miércoles del mes de agosto a las 7 de la noche, nosotros vamos a tener este espacio de formación. Las personas que ya vienen ejerciendo este ministerio y que han sido ratificadas por los párrocos. Les agradezco el favor a las personas que van entrando a la sesión, que por favor silencien el micrófono. Enrique, si nos puede colaborar. Eso. Silenciemos los micrófonos para que me puedan, por favor, escuchar. Entonces, la experiencia para los ministros extraordinarios de la comunión antiguos consta de lo siguiente: 4 sesiones virtuales los días miércoles a las 7 de la noche. Luego de las 4 sesiones virtuales, tendrán los ministros en cada uno de sus arciprestazgos un retiro espiritual, acompañado pues por los sacerdotes o la persona que los párrocos determinen, pero en el ámbito del arciprestazgo. Luego del retiro espiritual, entonces, viene la consagración.
para los ministros antiguos, que se realizará en la misma ceremonia con las personas nuevas que entran a ejercer este ministerio. Entonces, para que tengamos en cuenta, los párrocos en su momento, ya en la información que les hemos dado, aparece la fecha, el lugar, entonces, y esta parte logística que ya ha sido determinada. Y cierra el proceso de este año con la presentación que hacen sus párrocos a los ministros que se consagraron en la celebración eucarística, ojalá de domingo, para que los fieles de sus parroquias, los fieles que hacen parte de nuestras comunidades, los puedan identificar. Entonces, en grandes rasgos, ese es el proceso que nosotros vamos a tener durante este año. Recuerden, 4 sesiones virtuales, retiro espiritual, consagración, y luego termina la experiencia con la presentación de cada uno de ustedes en la Eucaristía Dominical. Es el ideal para que también los fieles de las comunidades parroquiales los identifiquen, los conozcan y también entiendan la naturaleza de su servicio. La experiencia de los días miércoles la voy a estar acompañando yo, para que tengan en cuenta. La experiencia de los días jueves para los ministros nuevos la va a acompañar Enrique. Obviamente, Monseñor Giovanni, yo también vamos a estar pendientes de toda la experiencia junto con los padres arciprestes. Dentro del Sí, proceso de señor. inscripción que realizaron, les Sí, preguntamos señor. acerca del proceso formativo que han llevado en sus parroquias. Entonces, ojalá esa información la hayamos poder suministrar, pues Venga, porque también le para contesta mi saber policía negra. cómo está el proceso formativo de nuestros laicos, de nuestros agentes de evangelización. El ideal es que, pues, en nuestras parroquias hayamos pasado por la experiencia de la escuela de evangelización. ¿Ustedes recuerdan estos momentos que la arquidiócesis, estas experiencias formativas, 5 experiencias formativas que se concretaron en unas cartillas que han sido desarrolladas pues por los equipos de estudio de la Arquidiócesis de Bogotá, y generalmente lo que han hecho, lo que hemos hecho los párrocos es poder realizar todo este proceso formativo. Entonces, los 5 módulos de la Escuela de Evangelización, y junto a los 5 módulos de la Escuela de Evangelización, también 2 módulos ya especializados que muy seguramente ustedes los desarrollaron, los trabajaron con sus párrocos, el módulo de proclamadores de la palabra y el módulo de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que ya son 2 módulos específicos. Entonces, si de pronto dentro de las personas o dentro de las parroquias estas experiencias formativas no se han podido desarrollar, sí es muy importante pues que ustedes con sus párrocos se puedan poner de acuerdo para poder hacer este proceso de formación de los 5 módulos y estos 2 módulos especializados, para que su formación como ministros extraordinarios de la comunión sea una formación mucho más profunda, mucho más consistente, ¿cierto? Pues a la luz también de la escritura, a la luz de del magisterio y pues de los elementos que también nos va brindando la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, y obviamente nosotros dejamos la puerta abierta más adelante, que si estos procesos no se han desarrollado y que si en algún momento los podemos acompañar desde la vicaría, pues está la posibilidad, pero pues eso ya lo tendríamos que concretar más directamente con los párrocos, con los arciprestes y pues ya con las comunidades. Las sesiones que nosotros vamos a tener aquí son sesiones que no repiten lo que hemos trabajado ni en la escuela de evangelización ni en estos 2 módulos, o específicamente en el módulo de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Junto a esto también está un material que el año pasado recibieron las personas nuevas. Aquí me faltó agregarles una cartilla verde
que diseñó la vicaría, esa experiencia formativa que quedó concretada en esa cartilla, se entregó a las personas nuevas y muy seguramente a las personas nuevas que se consagren para este año, pues esa cartilla será el primer material. Las 4 sesiones que vamos a tener nosotros tienen un material previo. Entonces, el fin de semana, hacia el día viernes, les vamos a mandar siempre el material previo que ustedes personalmente o comunitariamente, según lo que les pida el material, deben trabajar para que estemos preparados para la sesión correspondiente. Yo les envié, Enrique les envió, excúsenme, a ustedes la primera ficha de trabajo, ¿cierto? La primera ficha de trabajo parte con la oración de San Agustín, luego un video para ver, pues ahí está el enlace a través del código QR, una serie de preguntas. Entonces, importante, ministros, que ustedes vengan con ese material previo. Es un material que no va a ser muy pesado, pues que también nos vamos a apoyar en recursos tecnológicos, pero que sí es importante que lo vayan trabajando personalmente, porque ese material va a ser el insumo para su retiro espiritual. Entonces, yo les sugiero, las fichas, trabajenlas, las vamos a compartir siempre, pues el ideal es hacia el día jueves, viernes, se las vamos a enviar o a los correos o se las compartimos a los párrocos para que ellos a su vez se las compartan a ustedes, pero sí es muy importante. Y recuerden, las fichas son pensadas con miras al retiro, porque el retiro nos recoge esta experiencia formativa que ponemos en manos del Señor, pues para que nuestro ministerio, nuestro servicio, sea un servicio pues que también sea iluminado, alimentado por el Señor. Entonces, la primera ficha, ustedes muy seguramente, espero que la hayan podido trabajar personalmente. Entonces, como les indico, estos recursos son para hacer las sesiones mucho más agradables, mucho más tranquilas. El ideal, queridos ministros, ustedes y yo somos ya personas adultas y lo importante es no tanto el cumplir, sino el poder interiorizar realmente su ministerio para que su ministerio pueda dar mucho más fruto en el acompañamiento hacia las personas enfermas, ¿cierto? Entonces, la formación de los ministros de la comunión y de los proclamadores de la palabra es fundamental. Todos los años debemos hacer estos procesos de formación, junto con los que les he mencionado, la escuela de evangelización, estos 2 modos, la formación. Como ministro, yo no puedo, yo no voy a esta separación, yo no voy a hacer este curso porque yo ya lo sé todo. Sería una actitud muy arrogante, autosuficiente, que iría en detrimento del servicio y del ministerio que prestamos, ¿cierto? Todos debemos estar abiertos a la formación y la iglesia en eso nos ayuda a que nosotros podamos avanzar en ese proceso. Entonces, importante. Y por eso, la formación de los días miércoles es diferente de la formación de los días jueves, que es para las personas nuevas. Es diferente porque las personas nuevas es una introducción al ministerio que van a desarrollar. En cambio, ustedes ya han venido caminando, han venido haciendo procesos formativos, entonces por eso no es la misma formación. En este encuentro de los días jueves no pueden estar las personas de los días, escúchenme, en este encuentro de los días miércoles no pueden estar las personas nuevas porque los procesos son diferentes y porque una cosa es comenzar el ministerio y otra cosa es cuando el ministerio ya se ha venido trabajando a través del tiempo. Y también, obviamente, lo que queremos es que esta experiencia del día miércoles para las personas antiguas sea una experiencia que también les aporte personal y espiritualmente. No son temas fuertes, ni duros, ni cosas imposibles de comprender. Son materiales, son medios, son insumos que buscan que obviamente nuestro servicio sea un servicio mucho más consistente, pero un servicio que esté obviamente iluminado
desde también lo que nos plantea nuestra Iglesia Católica. Bueno, estos encuentros de los días miércoles, como los encuentros de los días jueves, van a tener un tiempo aproximado de 60 minutos, ¿cierto? Generalmente, entonces, ustedes han preparado previamente su sesión y aquí nos encontramos todas las personas de las parroquias que hacen parte de la vicaría, entonces en un ejercicio donde fundamentalmente tenemos un espacio de oración, luego la parte de exposición del tema y finalmente abrimos un espacio para un par de preguntas porque en esta sesión estamos más de 300 personas, entonces no alcanzamos a tomar en cuenta todas las preguntas, pero pues el caso tal, por el correo, por el chat, entonces ahí dejamos inquietudes ya para tratar de desarrollar. Les invito para que la sesión de este día, de esta noche, si ustedes tomaron en cuenta la primera ficha que desarrollamos para reunirnos hoy, como punto de partida esta oración de San Agustín. Nos ponemos en manos del Señor, le pedimos particularmente por este espacio formativo. No podemos nosotros desarrollar un ministerio sin aprender a conocernos personalmente, sin aprender a conocer a las personas a las que vamos a acompañar. Por eso, por intercesión de San Agustín, le pedimos al Señor que nos ayude a aprender a conocernos, a reconocernos en nuestras limitaciones, en nuestras fortalezas, pero importante que nosotros aprendamos particularmente a conocer a las personas a las que estamos visitando en clínicas, en los hogares, en los centros geriátricos, incluso en nuestras propias familias. No podemos nosotros desarrollar un ministerio si no nos conocemos, y mucho menos si no aprendemos a conocer a quienes acompañamos. Por eso, nuestra oración les invito para que la realicemos al unísono. Digamos entonces, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, concédeme conocerte a ti y a confiar en mi vida, que pueda ver mis fortalezas y debilidades y que aleje de mí todo lo que me aparta de virtud para poder servirte con un corazón puro y sincero. Amén. para ponerte a servir con un corazón puro, sincero. Amén. San Agustín. Sincero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en un principio, ahora y siempre, por los Amén. siglos de los siglos. Amén. Los propósitos de la experiencia formativa que iniciamos a partir de este día responden a 4 criterios. El primer propósito tiene que ver con la sesión de este día. Es aprender a conocer nuestra historia personal, la historia personal de las personas que acompañamos, valga la redundancia, como una realidad donde se hace presente el Señor. Entonces, ese es un propósito de la experiencia que comenzamos hoy. Segundo propósito, entender y profundizar cada vez más sobre las tareas propias del ministro extraordinario de la comunión. Tercer propósito, que nosotros comprendamos los modos de realización de este ministerio particular. Y finalmente, que nosotros aprendamos a ver en la enfermedad una realidad sacramental. ¿Qué quiere decir una realidad sacramental? Una realidad donde Dios se hace presente y donde a través de la enfermedad también los seres humanos, los creyentes, nosotros podemos entrar en comunión con Dios. Bueno, sesión número 1. Partir de la persona.
¿Dónde está? Pues yo Por tengo allá. El objetivo de esta sesión es que nosotros aprendamos a reconocer la situación personal, nuestra situación personal, como realidad desde la cual el Señor me llama a servir. En un momento, tratemos nosotros personalmente de visualizar nuestra historia personal de vida. El momento en el que nos encontramos, aquí estamos hombres, mujeres de diferentes edades, diferentes momentos psicológicos, con familias, otros son solteros, solteras, hay personas viudas, en fin. En un momento, visualicemos nuestro momento personal de vida. Tratemos de identificar cómo nos encontramos ¿No puedo comer? y sobre todo tratemos de identificar nuestra situación personal y cómo desde nuestra situación personal el Señor nos está llamando a este servicio particular. Les decía que en esta sesión, junto con el material que les enviamos, la tarea es aprender a reconocer la situación personal, el cómo estoy en este momento presente, para desde mi situación personal descubrir ese llamado que me hace el Señor a servir. La premisa del encuentro de hoy es: para aprender a servir, tengo que aprender a reconocerme, ¿cierto? Tengo que entender mi historia de vida. Así como el Señor llamó a los discípulos, nos llamó a nosotros dentro de su historia personal. Y para esto es muy importante, si yo quiero servir dentro de este ministerio, o ya he servido durante estos años, es importante aprender a reconocer mi historia personal. Es importante también aprender a reconocer la historia de la persona que busco acompañar. A veces esto puede ser difícil porque tratar de saber más allá cuando la persona se encuentra muy enferma, no puede hablar, en fin, pero el ejercicio de aprender a reconocer al enfermo, su familia, un poco su entorno, su historia, hace que nuestro servicio sea un servicio mucho más humano, un servicio mucho más cercano, ¿cierto? Pero aquí la premisa tiene primero que ver con el, el yo, ¿cierto? Pero también, si yo me aprendo a reconocer, si yo también descubro mi historia de vida, pues también voy a aprender a descubrir la historia del otro y sobre todo de las personas que estamos tratando de acompañar. Para esto, entonces les planteo algo muy sencillo. Miren, desde las ciencias sociales, que son muy interesantes y muy importantes para nosotros, es interesante cómo las personas han reflexionado a través de la historia sobre lo que se asocia acerca del yo o acerca de la persona, ¿cierto? Entonces, muchos se definen a través del acto de pensar. Entonces, cuando ustedes hacen memoria, por allá cuando estudiaron filosofía en sus colegios, en sus universidades, ¿cierto? Por allá existió un filósofo moderno que nos hablaba de el pensar como algo que define a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, la máxima o la postulación de los seres humanos somos pensamiento. Cada vez que pensamos, pues existimos. Esto es un principio pues que a nosotros nos sirve históricamente para ver cómo los seres humanos hemos reflexionado sobre el yo, sobre la persona. Estas experiencias también a nosotros nos ayudan también un poco a acercarnos a la cultura, a acercarnos al enfermo, porque el enfermo está en un contexto y en un momento histórico también preciso. Ya acercándonos al campo de la psicología, Jung, cuando hablaba de la persona, refería a la totalidad del ser. ¿Qué somos los seres humanos? Somos el ser en su totalidad, en sus dimensiones, ¿cierto? Esa es otra forma de acercarnos. Un gran pensador que murió hace poco, Habermas, nos recordaba a nosotros cómo el yo
se reconoce, se identifica y se crea a través de las relaciones de comunicación con los demás. Miren ustedes este criterio tan interesante que nos da este pensador para el acompañamiento de las personas enfermas, ¿cierto? Nosotros aprendemos a reconocer a estas personas por lo que ellas nos comunican, por lo que ellas nos dicen, también incluso por sus expresiones de dolor. A veces el enfermo ni siquiera puede hablar. Y cuando ustedes ven a esa persona allí en la cama, postradas, allí nos están comunicando algo. Allí esa familia que se reúne, todo ese entorno, ¿cierto? Los seres humanos somos relaciones, ¿cierto? Y es interesante cómo nosotros, cómo ustedes, particularmente por el ministerio que desarrollan, generan una relación con las personas y comunican, ¿cierto? Comunican. Esto es muy importante, esto es muy importante, la comunicación, porque así como el enfermo nos puede hablar de esas realidades de lo temporal, ¿cierto? Nos puede hablar de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, también nos hablan de la gracia de Cristo allí presente. Pero miren ustedes también, como ministros de la comunión, ustedes se convierten en signos de la esperanza, de la misericordia y del amor. Su tarea, ministros, ministras de la comunión, es muy importante para la iglesia. Ustedes son esa presencia de Cristo para aquellos que muchas veces socialmente son excluidos. Cuando, por ejemplo, ustedes acompañan a los enfermos que se les ha determinado que ya no hay más posibilidades, los de carácter paliativo, ¿cierto? Que están siendo acompañados por sus familias, pues ustedes son ese canal de comunicación de gracia, ¿cierto? Cuando ustedes llevan la comunión es al Cristo Salvador al que hacen presente en la vida de esa otra persona, ¿cierto? Por eso, ministros, ministras, es tan importante el hacer conciencia de quiénes somos, también para saber qué es lo que estamos transmitiendo en el hecho del visitar a los enfermos. Si yo no aprendo a identificar mis miedos, mis angustias, mis tristezas, ¿qué puede llegar a pasar en algún momento? Que yo eso termine comunicándoselo al enfermo en vez de comunicarle a la persona que está en esa situación esperanza, paz, reconciliación. Es muy importante, ministros, ministras, reconocernos, identificarnos, sobre todo también para saber qué es lo que yo le estoy comunicando a la otra persona. No es un encuentro accidental, es el encuentro que a muchas personas que no pueden movilizarse al templo les llena de esperanza y de sentido. Y les ayuda, queridos laicos, laicas, sobre todo a que esa persona se sienta y se reconozca como hijo, como hija de Dios. Bueno, vamos a dar un paso más allá para mirar qué es lo que nos dice la escritura acerca de la persona, ¿cierto? Entonces, miramos cómo las ciencias sociales hacen un acercamiento sobre el yo o sobre la persona. Ahora miremos qué es lo que nos dice la escritura sobre la persona. Es parte nuestra. Y aparecen tres referencias de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que son claves dentro de las muchas que hay sobre cómo nosotros debemos aprender a reconocernos y también sobre cómo estamos llamados a reconocer a las personas que acompañamos, ¿cierto? Entonces, tres acercamientos. El primer acercamiento, a partir del texto del Génesis, es central la forma como el Génesis define a la persona. El Génesis aborda a la persona y habla del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Este principio es muy importante
para el acompañamiento de las personas enfermas, ¿cierto? Para el acompañamiento en esas experiencias. La persona que vive una situación de enfermedad, desde la experiencia espiritual, es muy importante que aprenda a sentirse y a reconocerse como hijo, como hija de Dios, ¿cierto? Si el ministro de la comunión no se reconoce como hijo, como hija de Dios, y de pronto tiene prejuicios o formas que no entiendan a la persona así, puede a veces en el acompañamiento transmitirle a la persona ideas erróneas. Entonces, que la persona por la enfermedad no se sienta hija o hijo de Dios. Un poco la lectura que hacían de pronto los antiguos cuando veían la enfermedad como una maldición. Si yo como ministro, como ministra, hago sentir a la persona enferma como si estuviera maldita por Dios, imagínense en el daño que puedo llegar a hacer. Por eso es muy importante lo que la escritura nos va diciendo, ¿cierto? Esta cita del Génesis importante, hay que grabársela y entender que hombres y mujeres somos creados a imagen de Dios. Esta otra cita a partir del Salmo 139, versículo 14. Muy bella la definición que nos presenta el Salmo, porque habla de nosotros, hombres y mujeres, como la creación maravillosa y perfecta de Dios sobre lo demás que ha sido creado. Esto también es importante y esto es vital, buscar ayudarle al enfermo, a la persona, que reconozca que a pesar de la condición que está viviendo, Dios siempre sigue obrando en ese corazón. A pesar de las llagas, de los tratamientos, del sufrimiento y del dolor, hay que ayudar a que la persona se sienta parte de la creación de Dios, que se sienta amada, se sienta reconocida. Y para esto el ministro es fundamental. El ministro está llamado a que la persona, ahí incluso sin poder hablar, sin poder expresarse, a través de la visita y del encuentro, sienta y experimente que es y sigue y seguirá siendo parte de la creación de Dios. Más adelante, siguiendo algunas de las formas como la escritura se acerca a la persona, tomé en cuenta este apartado del Evangelio de San Mateo. Cito: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Muy interesante, porque en el Nuevo Testamento ya se abre esa comprensión, ¿cierto? En el, en el Antiguo Testamento somos hijos, hijas de Dios, pero ya Cristo nos ayuda a tomar mucha más conciencia de nuestra relación con el Padre, ¿cierto? Del reconocernos hijos e hijas de Dios, pero también cómo el Señor a nosotros, al hablar de nosotros, ya no refiere a nosotros como siervos, siervas, esclavos. Esas no son las palabras que el Señor utiliza. El Señor emplea con nosotros un lenguaje diferente. Cuando se refiere a nosotros, nos habla como hermano, como hermana. Y esto es importante, queridos laicos, queridos ministros, ministras, que la persona se sienta hermano, hermana, que se sienta querida, que se sienta reconocida, porque a veces nuestras visitas, en vez de llenar a la gente de felicidad, de paz o de tranquilidad, podemos terminar haciendo que la gente se sienta de otras formas diferentes. Finalmente, yendo un poco más allá frente al magisterio de la Iglesia, los papas también nos ayudan a nosotros a reconocer y a entender cada vez más lo que significa la persona humana, lo que significamos nosotros. Entonces, el Papa Benedicto nos habla de cómo el hombre, recuerden ustedes que la referencia a hombre también refiere a mujer, hombres, mujeres, estamos hechos para el infinito. Cuando el Papa hace esta definición, está pensando en nosotros, en esa relación que tenemos con lo trascendental, con la divinidad, con el Señor.
¿cierto? Nosotros no estamos aquí también un poco, recuerden los pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan a nosotros de cómo no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros estamos hechos para realidades mayores, ¿cierto? Nuestra vida no va a descansar, sino hasta el encuentro definitivo con el Señor. Y el Papa Benedicto nos está recordando eso, que nosotros tenemos una vocación hacia lo trascendental, ¿cierto? Nosotros no creemos en que morimos y ya, nosotros creemos en la resurrección. Por eso el Papa Benedicto nos insiste a nosotros en ese llamado a la infinitud. Y la infinitud pues le pertenece al Señor. Y el Señor ya nos abrió esa puerta a través del misterio de la resurrección. El Papa Francisco también toma en cuenta en uno de sus aportes, en una de sus oraciones, cómo en el diálogo que Jesús tiene con los apóstoles, recuerden ustedes que en algún momento Jesús, cuando se reúne con los apóstoles, le pregunta la gente que dice, ¿quién dice que soy yo? Luego le pregunta a ellos, ¿cierto? Luego aparece la respuesta ilustre de Pedro, ¿cierto? El Señor también indaga cuál es la imagen que ellos tienen de Él, ¿cierto? Una es la imagen que tienen las gentes, otra es la imagen que tienen los discípulos, ¿cierto? Y nosotros también tenemos una imagen de Cristo. Nuestros enfermos también tienen una imagen de nosotros. Sería muy interesante en el ejercicio del acompañamiento a las personas enfermas que uno se preguntara, oiga, cuando yo voy a llevarle la comunión a esta persona, ¿qué es lo que siente y qué es lo que experimenta de parte mía? ¿Será que yo a esta persona la lleno de miedo, de terror? ¿Será que a esta persona yo le cargo prejuicios? La pregunta por el otro es una pregunta también hacia mí. Importante, ministros, ministras, que nosotros pudiéramos examinarnos muy en el profundo del corazón, pues cuál es la imagen que tiene la gente a la que acompañamos y qué es lo que ve la gente de parte nuestra, ¿cierto? ¿Será que nos ven muy administrativos? Es decir, como personas que solamente van, llevan la comunión y ya no les importa a veces saludar, hacer sentir a la otra persona, ¿cierto? Que ya volví algo mecánico este ministerio, ¿cierto? Muy importante. Incluso eso a veces también lo medimos en el acompañamiento a las familias, ¿cierto? No solamente acompañamos a los enfermos, acompañamos a las familias, ¿cierto? Y en esto sí hay una tarea muy grande que creo yo nos falta a los ministros, ministras, pero pues a nosotros los párrocos, de poder también de darles criterios a ustedes en el acompañamiento familiar, porque la persona enferma tiene un entorno. Y no solamente estamos acompañando al enfermo, estamos acompañando a la familia. Nosotros somos un referente espiritual para ellos, ¿cierto? Entonces es muy importante que siempre revisemos el corazón sobre, no solamente estamos llevando a Cristo en la presencia eucarística, ¿cierto? También lo estamos llevando en nuestro corazón. La pregunta en el fondo es si yo realmente estoy llevando al Señor en mi corazón, o de pronto a veces estoy llevando rabia, estrés, molestia, y aunque uno no lo crea, eso también se lo puede transmitir a la persona enferma, ¿cierto? A la familia. Cuando de pronto uno va lleno de afán y pues no. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio muy de conciencia de, aparte de llevar a Jesús a Eucaristía, en mi corazón, yo qué le estoy llevando a la persona enferma. Finalmente, a partir del documento de nuestro Papa León, esto es tomado de la última encíclica. Lo leo textualmente. Numeral 50. En el centro de la visión cristiana del ser humano está la gran afirmación según la cual el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza del Dios Trinitario. Entonces aquí el Papa nos vuelve a recordar lo que ya afirmamos nosotros en el texto del Génesis, hombres y mujeres creados a imagen y semejanza
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí hay un elemento muy importante porque hay una identificación con la Santísima Trinidad en la creación de hombres y de mujeres, ¿cierto? Cada persona hecha constitutivamente para la relación es pensada y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él, con los demás y con la creación. Estos elementos me parecen a mí muy interesantes para que ojalá nosotros los pudiéramos tener en cuenta a partir de lo que este último documento del Papa León nos está tratando también de comunicar y que nosotros ojalá podamos hacer sentir a las personas que acompañamos así, desde esas relaciones de amor, desde esas relaciones de acogida, de el reconocimiento de la historia, ¿cierto? De la importancia de la interacción con los demás. No dejen en saco roto esto último que el Papa León nos brinda en esta encíclica, ¿cierto? Donde hay muchos acercamientos hacia la persona y definiciones que nos pueden aportar muchísimo en el ministerio que estamos buscando desarrollar. Recuerden ustedes, la premisa de este primer encuentro que hemos tenido, que estamos teniendo, es para que yo sirva en este ministerio extraordinario de la comunión, tengo que aprender a reconocerme. Estoy llamado a reconocer la historia del otro, ¿cierto? Si yo me aprendo a reconocer, voy a hacer un ejercicio también mucho más profundo de reconocimiento del otro. Pero nuestro reconocimiento es desde la perspectiva de la fe, ¿cierto? Y por eso es tan importante y por eso les enfatizo, queridos laicos, sobre cómo tenemos que aprender a reconocernos realmente como hijos, como hijas de Dios, cómo estamos llamados a reconocernos como hermanos, como hermanas, ¿cierto? Y especialmente a esas personas a las que acompañamos que sientan mucho más amor de parte nuestro, ¿cierto? No que por su condición de enfermedad, entonces sencillamente como que la lástima, esos sentimientos a veces que la gente matiza y que no, donde no sabe acompañar al enfermo, son los que terminan a veces evidenciando una muy poca relación con Dios y un muy poco conocimiento nuestro. Pues queridos laicos, queridas laicas, esta es nuestra sesión. Como les decía Enrique, entonces el ideal es que en una horita, porque ya nos extendimos un poco más, entonces un par de minutos para que podamos nosotros cerrar este encuentro. Me reconozco para servir. Importante, reconocerme como hijo de Dios, creado, creada a imagen y semejanza de Él, amado por el Señor y salvado por el Señor. Esto es muy importante que usted como ministro, como ministra, lo identifique en su historia personal y en su historia espiritual, ¿cierto? Y lo segundo, de ese reconocimiento personal, pues también va a depender ese reconocimiento del otro. Que a la persona que yo acompaño en la situación de enfermedad, yo la ayude a reconocerse y a sentirse hijo o hija de Dios, hermano, hermana. Que la persona sea reconocida, ¿sí? Que le brinde yo una sonrisa, le brinde un saludo. A veces el contacto personal nos cuesta, pero yo creo que también es importante, ¿cierto? Que la persona se sienta que quien la está visitando es importante para él. Y finalmente, clave en el ejercicio, en el acompañamiento de este servicio que ustedes desarrollan, que la persona se sienta fundamentalmente amada, amada por Dios. ¿Y cómo se siente amado, amada por Dios una persona? Cuando ustedes, ministros, ministras, no solamente llevándole a Cristo Eucaristía, que es lo fundamental, sino en el acompañamiento que hacen, logran que la persona entre también en comunión con Dios. Y esto es vital y es muy importante. Aunque ustedes no lo crean, ustedes abren un ámbito de relación con Dios muy profundo desde el ejercicio que están desarrollando, ¿cierto? Entonces yo puedo abrir ese canal de comunicación con el Señor a través de este servicio
o puedo terminar siendo un obstáculo. ¿Me Bueno, escuchan? sí, señor, lo escuchamos, padre. Agradecerle por esta retroalimentación, por este proceso de formación que iniciamos como ministros de la comunión en esta segunda etapa para quienes llevan una experiencia y van caminando en este servicio y en este ministerio. Padre, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Monseñor Giovanni, quien nos va a dar unas palabritas y ya les damos unas indicaciones generales para el próximo encuentro. Bien, muchas gracias, Luis Enrique, y agradezco mucho al Padre Angelino este primer encuentro que nos deja a todos animados para poder estos miércoles aprovechar de la mejor manera esta formación, porque todos seguimos formándonos para prestar un mejor servicio. Quiero pedirles el favor que cada uno de ustedes pueda agradecer a sus párrocos en estos días porque les han vuelto a confiar el ministerio y que sus párrocos pues sepan que están ustedes en este camino de formación continua para este servicio. Quiero rescatar los elementos que el Padre Angelino nos ha comunicado hoy y que vale la pena que los cuidemos y que los reflexionemos. Nosotros tenemos que reconocernos como creyentes y nos reconocemos como creyentes cuando servimos. Dice que Cuando le dimos servimos, gracias a nuestro nos párroco por habernos reconocemos tenido nuevamente en cuenta ante para Dios seguir el en lo ministerio. que cada Un uno de ser nosotros es. muy amable, muy Entonces, esa querido, actitud que de arriba servicio es fundamental para el ministerio que estamos prestando. Y por otro lado, yo quiero invitarlos para que todos incrementemos en estos días nuestra oración. Ya les insistiré mucho en esto, ustedes lo saben, pero quiero pedirles el favor para dos cosas, que oremos mucho, que incrementemos todos mucho la oración delante del Santísimo, pidiendo por nosotros, los ministros extraordinarios de la comunión, y en segundo lugar, que ustedes, ministros de la comunión, y yo sé que ustedes son personas muy espirituales, puedan pedir ante el Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que nos convirtamos en apóstoles de la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Esas dos tareas, orar por nosotros para que seamos cada vez más transparencia de Dios y en segundo lugar, orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Los invito entonces para que les agradezcamos a todos los párrocos, les agradezco a todos su conexión de esta noche y que estos próximos miércoles todos muy juiciosamente nos sigamos conectando. Agradezcamos a los párrocos por el apoyo y le doy la palabra al padre Angelino, a Luis Enrique, para que finalicemos con una pequeña oración y las instrucciones que nos van a dar enseguida. Muchas gracias a todos. Señor, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos los laicos, laicas que se han unido en esta experiencia formativa que hemos comenzado. Entendemos a los laicos, laicas, que este medio de formación a través de lo virtual no es fácil, que nos pide un poco de paciencia mientras vamos poco aprendiendo la forma y la manera para que nos podamos conectar y podamos desarrollar esta experiencia de la mejor forma. Recuerden que en cada una de las sesiones, el ideal es que hacia la parte final haya una parte de preguntas, pero hoy como estuvimos esperando y conociendo un poco más la plataforma, entonces, si hay preguntas, inquietudes, nos las pueden dejar en el chat o a través de los correos electrónicos, también con Enrique, y entonces en la medida de las posibilidades buscamos que ustedes si quedan preguntas sobre las sesiones, tratemos de responderlas. Les recuerdo que el viernes les enviamos la ficha de trabajo para la segunda sesión. En la primera sesión, el trabajo consistía en un video, ¿cierto? Ustedes vieron el video, pueden asentar a la cabeza, y ese video tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, ¿cierto? Para la segunda sesión, la ficha tiene como trabajo un podcast.
una horita que ustedes van a dedicarle a un audio que nos va a ayudar a nosotros a conectar la importancia de la escritura con el ministerio que desarrollamos. Entonces es una horita donde ustedes y yo nos vamos a sentar a escuchar ese podcast, ¿cierto? Y les va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho sobre todo a entender cómo es el vínculo, la relación que existe entre el ministerio extraordinario de la comunión y la Sagrada Escritura. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Entonces, Enrique, no sé si haya algo más pendiente. Bueno, sugerirles para los próximos encuentros, es importante pues que tengan en cuenta sus notas de apunte para que puedan darle ese informe a su párroco de las impresiones de este proceso y así podamos ir desarrollando cada una de las actividades que el padre Angelino nos va a sugerir. Les vamos a hacer llegar la grabación a los correos que nos compartieron y les agradecemos por su paciencia, tiempo y disposición. Que ustedes van a enviar, que ustedes enviaron a través del formulario, ahí es donde les va a llegar la grabación que ustedes tienen. ¿Listo? Merardo tiene la mano levantada, no sé, pidámosle al Espíritu Santo en esta noche que acompañe nuestra vida, nuestro descanso. Encomendamos a nuestra Madre Santísima también nuestro ministerio, ese ministerio con amor que ustedes han respondido al Señor. Que sea nuestra Madre la que bendiga nuestro descanso, nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor nos regala la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con La tu bendición de Espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.